Hola, buenos días. Vamos a tratar hoy el tema de los sindicatos, pero no va a ser el típico discurso de los que los sindicatos son muy malos, porque vamos a ver también qué están haciendo mal las organizaciones de autónomos y las empresariales. La economía es muy fácil, el problema es que hay mucho ruido que tapa la información realmente importante y útil, que es muy poca y muy fácil de entender. Ahora se está hablando mucho de los sindicatos por el tema de la inflación, porque eso está reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores y los sindicatos están pidiendo subidas de sueldo. Para que la economía vaya bien, no es totalmente imprescindible que suba el sueldo de los trabajadores, pero sí es totalmente imprescindible que suba el poder adquisitivo de los trabajadores, y esta es la clave. Los sindicatos llevan muchas décadas consiguiendo, entre comillas, subidas de sueldo de los trabajadores, pero el poder adquisitivo de la población ha bajado mucho durante todas estas décadas, como os comenté en este vídeo que os dejo por aquí. Yo recuerdo de toda la vida las reuniones de los sindicatos que terminaban cerrando los acuerdos de subidas de sueldo de madrugada. Fijaos en lo importante que es la psicología para todo. Hace muchos años alguien que tenía relación con los sindicatos me dijo: ¿sabes por qué los acuerdos con los sindicatos siempre se cierran de madrugada? Pues porque así los trabajadores no hacen preguntas y los aceptan enseguida. Y eso es lo que quieren los sindicatos y el sistema en general, que la gente no pregunte y no piense. Esto es porque esa imagen de darles cerrar el acuerdo de madrugada era como el máximo esfuerzo que se puede llegar a hacer por los trabajadores. Pero todos estos acuerdos cerrados de madrugada han ido sumando la gran pérdida de poder adquisitivo de la población y de los trabajadores que os comento en el vídeo que os enlacé antes. En la práctica, la mayor parte de los sindicatos han empobrecido a los trabajadores en las últimas décadas. Exactamente igual que la mayor parte de las organizaciones de autónomos han empobrecido a los autónomos, y exactamente igual que la mayor parte de las organizaciones empresariales han empobrecido a los empresarios. He dicho la mayoría porque hay excepciones, aunque hasta ahora son pocas y pequeñas. Hay sindicatos que tienen una buena actitud y son positivos. Por ejemplo, en algunas juntas de accionistas, como esta de Indra de la que hice este vídeo que os dejo por aquí, he visto sindicatos que hacían propuestas que pretendían conseguir a la vez subidas de sueldo de los trabajadores y subida de dividendo para los accionistas. Esta es la mentalidad que tienen que tener los sindicatos, pero ¿por qué no la tienen los sindicatos mayoritarios, que son los más conocidos? Porque estos sindicatos que os digo que quieren aumentar a la vez el sueldo de los trabajadores y el dividendo de los accionistas, lo que hacen es dar ideas para reducir los costes innecesarios de las empresas. Si llevamos eso al nivel de toda España, un sindicato que propusiese eso tendría que proponer eliminar la corrupción y el despilfarro de los políticos. Y quien proponga eso de verdad no recibe dinero público y no sale en los medios del sistema, como os expliqué en este vídeo sobre el Foro Coches que os dejo por aquí. Y vamos ahora con las organizaciones de autónomos y las organizaciones empresariales, que también están muy de moda por el tema de las pensiones. Se supone que están negociando muy duramente con el gobierno el tema de las pensiones para que no suban las cotizaciones sociales de los autónomos y de las empresas y busque otras soluciones para el tema de las pensiones. Pero estas supuestamente duras negociaciones lo que hacen es empobrecer a los autónomos y a los empresarios. Porque lo que deberían decir las organizaciones de autónomos y de empresarios es que es completamente ridículo, esperpéntico y bochornoso que una sociedad crea que se puede vivir de una estafa piramidal, y que lo que hay que hacer es pasar al sistema de capitalización para las pensiones. Y de forma urgente, claro. Así que sí, la mayoría de los sindicatos llevan décadas empobreciendo a los trabajadores, pero exactamente lo mismo podemos decir de las organizaciones de autónomos y de las organizaciones empresariales. Estas organizaciones no están enfrentadas entre sí como intentan aparentar, sino que cada una de ellas cumple su papel para mantener el sistema. Pero no todos los sindicatos son así, ni tampoco todas las organizaciones de autónomos ni todas las organizaciones empresariales. Creo que es bueno que existan estos tres tipos de organizaciones, porque bien dirigidas y con buena fe pueden hacer que las cosas funcionen mejor. Lo que pasa es que todo el que cobra del sistema tiene como objetivo principal mantener el sistema, no ayudar a los trabajadores, ni a los autónomos, ni a los empresarios. Así que todo el que quiera afiliarse a este tipo de organizaciones tiene que buscar organizaciones que no reciban dinero público y que por tanto no salen todos los días en los medios de comunicación que reciben dinero público, como os explico en ese vídeo de Foro Coches. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho, y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.